Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más para compartirles la palabra de Dios. Qué bendición es poder a través de estos medios una vez más comunicarnos, aunque nos hemos estado viendo los domingos, pero hoy queremos tocar un tema importante en la iglesia que es la educación cristiana. Y para eso nos acompaña uno de nuestros maestros aquí en la iglesia del discipulado. De hecho, él es el que nos está ayudando con las clases del discipulado. Aquí está nuestro hermano Ricardo, ya ha estado con nosotros otras veces, y hoy una vez más está con nosotros. Así es que, hermano, bienvenido, Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar en este lugar, en este día. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus casas para hablar de la palabra de Dios. Así es. Hoy el tema es la importancia. Algunos jueves atrás tocamos la importancia de la educación cristiana. Y yo creo que hoy en día, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, nos damos cuenta la importancia de la educación cristiana en la iglesia, como cristianos que tal vez han vivido parte de su vida en la iglesia, pero no están educados en la Biblia, en la educación cristiana. Y vamos a hablar un poco sobre el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces, lo importante que es para nosotros como maestros enseñar bien, que eso es fundamental para poder tener un crecimiento sano, para poder tener una sana doctrina. Necesitamos que apegarnos lo más que podamos a las escrituras. Claro que como humanos vamos a tener algunas fallas, algunos errores, pero el esfuerzo es apegarnos lo más posible a la palabra de Dios y usar la sabiduría que Dios, ¿verdad?, quiere que usemos, que es la del Espíritu. ¿Usted cómo ve hoy nuestros días la iglesia en general, hablando de la iglesia de Jesucristo? Desgraciadamente, yo creo que en los últimos tiempos, no solamente en este tiempo, pero de un tiempo para acá la iglesia ha descuidado lo que es la educación cristiana. Venía yo meditando de qué manera los jóvenes de nuestras iglesias, cuando yo era Ujú. joven, los jóvenes tenían emoción para ir al instituto bíblico, por aprender la palabra de Dios. Sí. Hoy en día en nuestras iglesias muchas de las veces los jóvenes no solamente no tienen interés en asistir a un instituto teológico, sino que muchas de las veces están creciendo y se nos están perdiendo los muchachos. Muchas de las veces se van al mundo y se apartan del camino de Dios. ¿Pero por qué? En alguna ocasión usted dijo que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Entonces, si la iglesia hiciera su parte en educar a nuestros jóvenes, y no solamente a nuestros jóvenes, sino a nuestros niños, Niños. a nuestros adultos, a todo el pueblo, entonces yo creo que estuviéramos en una condición mejor. El otro día, de hecho, platicaba con uno de mis hijos, con Eric, y le decía, me gustaría que tú vinieras y tuviéramos una sesión o un programa en los milenios, ¿verdad?, en los jóvenes, para ellos qué tan importante es la educación cristiana, si hay interés o no hay interés, cómo ven ellos y cómo la iglesia puede mejorar para poder alcanzarlos a ellos y dar de una manera no religiosa, pero una manera correcta a la educación cristiana, porque muchas veces no es muy atractiva para ellos, ¿verdad? Pueden ir a la universidad, pueden prepararse, y esta tarde me gustaría tocar un poquito sobre eso, porque nos podemos esforzar para la sabiduría humana, pero la sabiduría que viene y proviene de Dios solamente lo vamos a obtener a través de la palabra de Dios, y ahí es el trabajo de nosotros, los líderes o los maestros de la palabra, enseñarle bien a nuestras próximas generaciones. Amén. Y entendemos, hermano, que esto no es algo nuevo, no es una necesidad nueva, no es que por la condición actual del mundo ahora sea necesario el estudio de la palabra de Dios. Esto siempre, desde el fundamento de la iglesia y en realidad desde el principio del trato de Dios con el hombre,
la educación cristiana o la formación teológica siempre ha sido algo importante. Quiero leer un texto ahí en Colosenses capítulo 1, del verso 9, el verso 10 dice, el apóstol Pablo a los colosenses les dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se preocupaba y oraba para que aquellos nuevos convertidos crecieran en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Ujú. Hay un texto ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 13, que dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, hablando del conocimiento, lo que Pablo le dice a los colosenses, ¿verdad? Que él estaba preocupado para que entendieran, comprendieran la escritura. Entonces, la iglesia de hoy, como decía nuestro hermano Ricardo, desde el principio Dios quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Él nos dejó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ahí es donde Dios se revela con sus atributos, lo que es Dios, y a veces no lo conocemos, ¿verdad? En todo su resplendor, aunque nunca lo vamos a conocer porque Dios es infinito, pero sí se muestra a través de su palabra. Y el libro de los Proverbios dice bienaventurado, o sea, inmensamente feliz, 3 veces feliz el hombre que haya sabiduría. Sabemos que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová no es que le tengamos miedo a Dios, sino es un temor reverencial para poder conocerle más. Amén. Ahí en Jeremías 9:24 dice, alabes en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y en conocerme. Entonces, el privilegio más grande que el hombre puede tener, si alguna gloria puede tener, es eso, tener temor de Dios y conocerle. ¿Y qué privilegio tenemos nosotros de que Dios se ha revelado, se ha manifestado, nos ha dejado esta grande revelación que es su palabra, y nosotros tenemos el privilegio de poder escudriñarla, de poder estudiarla? Desgraciadamente a veces lo echamos en saco roto, pero deberíamos de tomar la oportunidad y amar a Dios y escudriñar su palabra. Así es. El libro de Daniel, y esto es para nosotros los maestros, porque como maestros de la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros podemos enseñar bien o podemos enseñar mal. Podemos enseñar con sabiduría humana. De hecho, la sabiduría humana se oye muy bonita y tiene mucha lógica, lo que puede ayudarnos, la sabiduría humana. Pero al fin y al cabo, Dios no quiere que nosotros usemos la sabiduría humana para enseñar la palabra de Dios. Él quiere la sabiduría que proviene de Él, del Espíritu. Entonces, por eso necesitamos nosotros que escudriñar la palabra, buscar a Dios, y que su Espíritu Santo nos ayude a poder entender la revelación, porque es una revelación a nuestras vidas. Daniel dice en Daniel capítulo 12, versículo 3, en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera: pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino brillarán para siempre como las estrellas del cielo. O sea, los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar en el buen camino. Entonces, como maestros tenemos una responsabilidad muy grande de enseñar bien para que las personas puedan caminar por el camino correcto. ¿Y cuál es ese camino correcto? Bueno, Jesucristo lo dijo en Juan 14:6, que Él era el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de llevar al camino correcto, y el camino correcto es Cristo. Toda la Biblia nos apunta al Cordero de Dios, ¿verdad? Desde el principio de Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios es cristocéntrica, o sea, se habla de Cristo desde el principio. Entonces yo creo que la iglesia como que se ha desenfocado un poquito y ha metido algunas filosofías que aparentemente son muy buenas, ¿verdad? Que parecieran muy buenas, pero que al final de cuentas no nos van a llevar al camino correcto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte.
Cuando usted se juntaba con el hermano Armando, citaba Deuteronomio capítulo 6, pero lo voy a citar yo también porque es una escritura que a mí me gusta mucho y que yo creo que es muy importante en este tema. En Deuteronomio capítulo 6, comenzando desde el verso 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí el escritor del libro de Deuteronomio, que es Moisés, escribe este libro que es muy importante para él. Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Él ya les había dado los primeros 4 libros del Pentateuco, y cuando escribe este libro es porque él siente la necesidad. Él sabe que él ya pronto va a morir y él sabe que es necesario que ellos sigan Sí, conociendo o recordarles la palabra de Dios. así es. Pero lo primero que les dice es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra oye en hebreo significa escucha, pon atención Ujú, y obedece. Obedece, solamente hay un Dios verdadero ujú, y ese es Jehová nuestro Dios. sí, Y esa es una de las cosas que pasa ahora en la iglesia, donde escuchamos todo tipo de cosas. Nos dejamos llevar por todo tipo de vientos de doctrina, pero lo que es importante es escuchar a Jehová nuestro Dios, lo que Él dice, y meditar en su palabra. Y luego dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque escudriñar la palabra de Dios es una cosa de amor. Él nos amó tanto que nos dio su revelación en su palabra, y ahora nosotros debemos de amarle tanto que debemos de amar su palabra, escudriñarla para conocerlo más a Él. así es. El texto que leíamos ahorita de Colosenses ahí en el capítulo 1, Pablo estaba preocupado, ¿verdad? Porque por enseñarles bien a los colosenses, y les dice: desde que oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento, de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hace una diferencia, porque Santiago habla de la sabiduría humana y la sabiduría ah, divina, y allí hace una diferencia muy grande. Y Pablo quería enseñarles con la sabiduría divina, la sabiduría del Espíritu. De hecho, Pablo, un hombre que estudió a los pies del maestro Gamaliel, uno de los mejores maestros de su época, él tuvo que renovar su mente cuando vino al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y ese es el plan que Pablo tenía con las personas, de enseñarles el camino correcto, que apuntaba hacia el Cordero inmolado, que es Cristo Jesús, porque en ninguno otro hay salvación, ¿vea? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces ahí es cuando nosotros vemos la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. El problema es que muchos, ¿verdad? Muchos, la sabiduría humana se mira tan bonita, se mira tan, wow, qué revelación, ¿verdad? Pero esa la podemos obtener humanamente, pero la sabiduría de Dios, del Espíritu, esa no la podemos obtener estudiando los mejores libros, sino estudiando la palabra de Dios. Cuando usted dice que la sabiduría humana se mira tan bonita, de alguna manera me recuerda a la serpiente en el huerto del Edén, que le dice a Eva: mira Eva, come de este fruto que es hermoso, es codiciable, y cuando lo comas vas a adquirir grande conocimiento, serás como Dios. Y entendemos, sin embargo, que el conocimiento humano, cuando no está Dios ahí, no es un verdadero conocimiento, es necedad. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios, el temor de Dios, y es ahí donde radica la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento que nosotros como cristianos debemos de tener.
Así es. De hecho, en la historia de la humanidad han existido grandes líderes del mundo, ¿verdad? Grandes hombres con un gran liderazgo. Hablamos de Napoleón, hablamos de Hitler, hombres sabios, pero con una sabiduría humana para poder liderar en su tiempo, en su época y sobresalir. Pero esa sabiduría los llevó a la muerte y no los llevó a la sabiduría que habla Proverbios 1:7, al temor de Jehová. Entonces, Pablo estaba preocupado y no solamente le habla a los colosenses, le habla a los corintios y lo podemos ver en el primer libro de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Allí en Romanos capítulo 12, verso 2, dice el apóstol Pablo a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no se hagan igual que el mundo. No escuchen lo que el mundo está diciendo, no se hagan iguales a ellos, sino renueven su entendimiento, entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Por eso es esencial, es de suma importancia, mis amados hermanos, amigos, escudriñar, ¿verdad? Como dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces es de suma importancia para nosotros, más porque los días se están acortando y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, y para que el amor de Dios no se enfríe en nuestros corazones, necesitamos que alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? La sabiduría humana es limitada, llega hasta cierto nivel, ayuda, pero no nos va a ayudar para la eternidad. Por eso Pablo le habla a los corintios. Mire, si vemos el área geográfica de los corintios, ellos estaban en Grecia y los griegos se les conoce por el conocimiento humano. Hay grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates y muchos otes, ¿verdad? que hay en los griegos, y se les conoce porque ellos tenían mucha sabiduría humana. Mas sin embargo, cuando Pablo llega, les dice: mire, yo no vengo con palabras persuasivas, sino ni con sabiduría humana, sino con demostración y poder de Dios, porque ellos conocían la sabiduría humana. Mas sin embargo, dice que Corintio era una de las ciudades más perdidas, ya que tenían un templo a la diosa Diana y tenían muchas perversiones sexuales, ¿verdad? Entonces ellos tenían mucha sabiduría humana, pero estaban perdidos en su alma y hacían cosas depravadas que no agradaban a Dios. Y Pablo llega con un mensaje diferente, predicando a Cristo y a ese crucificado. Entonces, ¿qué hizo? Enseñarles el camino a donde apuntaba, al buen camino, que es Cristo Jesús. La iglesia hoy, yo como maestro, yo creo que usted también como maestro, estamos comprometidos para llevar a la gente al buen camino. ¿Cómo lo vamos a llevar? A través de la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos el poder de salvar a nadie, ni el poder de sanar a nadie, pero la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, puede guiarlos, ¿verdad? Como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ahí es donde nosotros podemos ayudar a cumplir la misión que tenía Pablo también. Y a través de los tiempos, pastor, mucha gente o personas han tenido diferentes ideas y buenas ideas de cómo acercarse a Dios. Los corintios tenían sus propias ideas y ellos adoraban a lo que ellos creían que era Dios, a su manera, como ellos creían. Pero entendemos que la única manera como podemos conocer verdaderamente a Dios es por la palabra de Dios. Hay diferentes maneras como el hombre
puede conocer a Dios. Y lo que conocemos de Dios lo conocemos porque Dios se ha revelado. Podemos conocer a Dios a través de la creación. Ahí en Romanos capítulo 1 dice que el hombre no tiene excusa al decir que no hay Dios. Porque si mira la creación, toda la creación le da testimonio de que existe un creador que es inteligente, que es sabio, que es poderoso. Y cuando miramos la creación podemos saber algo acerca de Dios. En la experiencia como creyentes, aquellos que tenemos experiencias con el Espíritu Santo, podemos decir que conocemos a Dios de esa manera también. Y eso es maravilloso también, conocer a Dios en la experiencia, pero la revelación más completa, más exacta, es la palabra de Dios. Dios tuvo el cuidado de que su revelación fuera escrita. Sí. Y en esta revelación encontramos quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es el plan de Dios para nosotros y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y qué es la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, no hay otra cosa más importante para el creyente, no debería haber otra cosa más importante que escudriñar la palabra de Dios. Buscar a Dios en oración, sí, pero nunca dejando de lado el estudio de la palabra de Dios. Porque en la sabiduría humana aún podemos nosotros saber la Biblia, conocerla, pero no practicarla, que al fin del día no va a hacer efecto, porque debe hacer efecto primeramente en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros tenemos más responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Porque enseñamos la palabra de Dios. Entonces, se puede convertir, ¿verdad? Aunque muchos pueden decir, no, es que la letra mata cuando no va acompañada del Espíritu de Dios, ¿verdad? Del conocimiento verdadero de Dios. Ahí podemos hacer una diferencia entre la sabiduría de Dios. Por eso es para que no nos engañen, para que no vayamos por cualquier viento de doctrina, para que no cualquiera se pare detrás de un teléfono como estamos nosotros y diga herejías y nosotros digamos, wow, se oye muy bien, creo que sí es verdad, porque ¿cuántos no van a ser engañados, verdad? ¿Por qué? Porque pareciese que sí, lo que dicen tiene mucha lógica, tiene mucho cosa muy bien estructurada, pero al final es sabiduría humana, es humanismo, y allí es donde la iglesia tiene que discernir entre lo natural y lo espiritual. Pablo le sigue diciendo a los corintios del versículo 6 al 8, dice de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, es lo que hablábamos, a muchos hombres inteligentes, por así decirlo, entre comillas, sabios, entre comillas, pero no conocieron a Dios. O sea, de nada sirvió que ellos hayan pasado por este mundo y hayan quedado en la historia humana, pero no en la historia eterna. La Biblia dice que aquel que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿verdad?, va a ser su pérdida, su fracaso más peor que pueda existir en la vida de un hombre, porque pudo haber hecho muchas cosas buenas en este mundo, pero nunca reconoció al Dios creador del cielo y la tierra, nunca pudo confesar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y nomás dejó una historia, pero eso se va a terminar. Es lo que está diciendo Pablo a los corintios, ¿verdad? Ni los poderosos, ni los reyes, ni ninguno de ellos va a poder, porque ellos perecen. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hermano, hemos dicho en nuestros estudios de qué manera la palabra de Dios es el libro más amado del mundo, pero a la misma vez es el libro más odiado del mundo. De qué manera se han levantado grandes hombres poderosos que han tratado de destruir este libro y que han tratado de difamarlo y que han tratado de comprobar que es un libro equivocado. Y a pesar de todos los enemigos que este libro ha tenido,
Este libro permanece todavía, y no solamente permanece, sino permanece vigente. Todavía tiene un consejo actual para Sí, nuestra vida, para la vida diaria. No importa cuál sea nuestra pregunta o nuestro problema o lo que está pasando en nuestra vida, la palabra de Dios siempre tiene el mejor consejo para nosotros, porque es palabra de Dios. así es. Y nunca va a pasar de moda, ¿verdad? O sea, siempre se actualiza. Pasan las épocas, pasan las modas, pasan diferentes situaciones, pero la palabra de Dios sigue estando viva, eficaz, poderosa. Entonces, nos conviene educarnos, nos conviene practicar la palabra de Dios, nos conviene creer a lo que la palabra de Dios dice. Muchas cosas que se han dicho aquí se han cumplido ya, otras están por cumplirse, ¿verdad? Entonces, por eso podemos darnos cuenta. Es interesante que nosotros o la humanidad honra a Cristóbal Colón, ¿verdad? Porque descubrió América. Cuando, porque él tenía en su filosofía, decía, es que la tierra, antes decían que la tierra era rectangular, que no tenía fin, ¿verdad? Que era una línea larga, pero Cristóbal Colón dijo, la tierra es redonda. Y yo voy a empezar aquí y voy a terminar aquí, porque la tierra es redonda. La humanidad lo ha honrado por siglos, pero la Biblia, ¿qué dice? Ahí encontramos en la palabra de Dios desde siempre la forma circular de la ¿Sí? tierra. Que está en que es un círculo, ¿verdad? La tierra que es un círculo. Entonces, yo creo que a lo mejor Cristóbal Colón leyó esa escritura y dijo, no, la tierra, y creyó en la palabra de Dios y dijo, yo voy. En aquel tiempo, pues fue un descubrimiento muy grande, pero en sí no era algo que no estaba allí, fue una revelación, ¿verdad? Que ya estaba allí. Es como si nosotros apagamos la luz aquí, seguimos estando aquí, pero la gente no nos ve. Pero si se prende la luz, se da cuenta que todavía estábamos aquí. La tierra siempre fue redonda, no es que la haya descubierto Cristóbal Colón, sino que ya era redonda desde el principio. Así la creó Dios, ¿verdad? De esa manera. Pero ahí es cuando nosotros vemos la diferencia entre la sabiduría del hombre limitada y la sabiduría de Dios. Entonces, por eso nos conviene la educación cristiana en nuestras iglesias. Nos conviene que nuestros niños, que nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros ancianos, aprendamos cada día la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar sabiduría, una sabiduría que no proviene del hombre, sino de Dios. Y como decíamos, hermano, no es algo nuevo. Desde allá Dios le manda a Moisés que escriba en un libro y que enseñe sus palabras a su pueblo. Después viene Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero antes que eso le dice, escudriña la palabra de Dios. Nunca Nunca. se apartará de tu boca este libro de la ley. Ujú. Entonces, todos los verdaderos, los más grandes hombres de Dios en toda la historia han sido hombres que han amado la palabra de Dios. Incluso antes de que hubiera Biblia, allá en Génesis, cuando Dios habla de Abraham, dice que le iba a amar o que él sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos sus mandamientos. Ujú. Antes no había palabra de Dios, era la enseñanza verbal, Ujú. pero de todos modos ya había una formación teológica, la gente conocía de Dios. Joven, en el tiempo antiguo, él sabía de Dios, Ujú. él enseñaba a sus hijos de la palabra de Dios, e incluso hacía sacrificios y todo, Todos los días. tratando de agradar a Dios, Ujú. porque él sabía que había un Dios verdadero. La revelación de ellos era una revelación muy pequeña. Todavía la Biblia no No comenzaba a escribirse, pero ahora que nosotros tenemos la revelación completa, qué privilegiados somos, Sí, hermano. sí. Y es un tesoro. Por eso debemos de amarlo, debemos de escudriñarlo, debemos de atesorarlo, como dice, oye Israel, escucha, obedece, entiende, haz caso, obedece a la palabra de Dios. Cuando, hablando de Josué, ¿verdad? Que fue que le persiguió a Moisés y fue el que llevó el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dice que cuando él muere, cuando muere toda esa generación, que cuando muere Josué, cuando muere Caleb,
Dice, y se levantó otra generación, dice, que no conocía a Dios. Y creo, ¿verdad?, que hoy en nuestros días pareciese como que el cristianismo está en su apogeo, pero en realidad estamos como esa generación del tiempo de los jueces, que dice la Biblia, y se levantó otra generación que no conocía a Dios. O sea, se fue el conocimiento, la educación cristiana, el repetirle a los hijos que están de Deuteronomio se fue acabando. Los padres ya no le repetían a los hijos, ya no les decían, miren, Jehová, nuestro Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto y nos trajo hasta esta tierra que fluye leche. Se fue acabando la palabra de Dios como mensaje de boca en boca, y dice, se levantó una generación que no conocía a Dios. Que no nos pase a nosotros eso, que nuestros hijos, que nuestros jóvenes digan, es que yo no conozco a Dios. Tal vez muchos se han criado en la iglesia o hemos criado a nuestros hijos a la iglesia, pero no conocen a Dios. Es una generación que no conocen a Dios. Bueno, nosotros como maestros, ¿cómo vamos a hacer que conozcan a Dios? Enseñándoles las escrituras. Y al principio va a decir, no, está muy aburrido, pero cuando la palabra se haga viva en sus corazones, ellos van a disfrutar mucho y van a decir gracias porque alguien me enseñó. Yo creo que usted y yo tenemos presente en nuestro corazón a aquellas personas que invirtieron su tiempo en enseñarnos la palabra de Dios. Al principio era, ay, viene otra vez este hermanito fastidioso, pero ahora los honramos porque tomaron el tiempo y nos enseñaron el buen camino. Entonces, qué bueno que nosotros, ¿verdad?, seamos parte de esta generación, y ustedes también que están ahí, amados hermanos, vamos a repetirle a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios. Vamos a hacer importante el conocimiento. Sí, yo creo en los milagros, yo creo en que Dios hace grandes cosas, que Dios sana al enfermo, que Dios suple la necesidad. Yo creo en todo eso porque Dios lo ha hecho conmigo, pero también creo que la palabra profética más segura es la que ya está escrita, y allí es donde nosotros tenemos que volver al principio, porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Quiero leer una escritura ahí mismo en el libro de Corintios, pero el capítulo 2, del versículo 12 al 14. Mire lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para muchos dicen, por ejemplo, nosotros, ustedes saben, mis amados hermanos, que tenemos los discipulados. Ahorita por este tiempo que está pasando tuvimos que parar, pero ya tenemos algunos años con nuestro discipulado los jueves, y muchos dicen, no, ¿para qué voy? Y al cabo ya no es, eso no es para mí. Yo ya no estoy para estudiar. El libro de Colosenses dice, ¿verdad?, que Pablo no cesaba de enseñarles para que ellos entendieran el propósito por el cual Cristo los había salvado. Los corintios, ¿verdad?, que se creían muy sabios, muy inteligentes, Pablo les dice, no, esa sabiduría que ustedes tienen no vale, pero les vengo a enseñar, ¿verdad?, la sabiduría que proviene del cielo, de Dios. Entonces muchos dicen, no, yo ya estoy muy viejo. ¿Usted qué piensa con las personas que dicen, yo estoy muy viejo? Otros dicen, estoy muy joven. Otro, ¿para qué le enseñamos a los niños? Ellos no ponen atención, pero sí podemos, sí nos damos cuenta que los niños en su celular son bien inteligentes, ¿verdad? Y saben cómo moverle a los aparatos estos electrónicos, y son bien inteligentes, pero no están listos para que nosotros les enseñemos la palabra de Dios porque están muy chiquitos o están muy viejos porque ya no tienen la capacidad para entender. ¿Usted qué cree como maestro? ¿Cómo podemos nosotros animarlos para que cualquiera que sea su situación? Hay personas que han aprendido a leer en la Biblia, entonces, ¿habrá una excusa para no estudiar la Biblia? No, no hay excusa para no estudiar la palabra de Dios. Al contrario, es un privilegio que tenemos aquí en la iglesia
que el pastor que tenemos, usted haya dedicado ese tiempo, ese esfuerzo. Ha sido un esfuerzo que se ha hecho en esta iglesia de levantar lo que es la educación cristiana. Es un privilegio y como digo, es una cosa de amor. Dice el Señor en Juan 14:15, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero ¿cómo podemos decirle al Señor que lo amamos si no guardamos sus mandamientos porque ni siquiera los conocemos? Entonces, a lo mejor no tenemos la capacidad de memorizar muchos textos o de aprender grandes nombres o fechas o cosas, pero sí, la palabra de Dios siempre va a hacer algo en nuestra vida si la recibimos con gozo, con amor. Si amamos la palabra de Dios, Dios siempre va a hacer algo Así maravilloso es. en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el Señor lava a su iglesia por el lavamiento del agua, por la palabra nos limpia, nos purifica, nos transforma, nos santifica. Entonces, si somos cristianos, no hay excusa para no leer, para no escudriñar la palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, yo creo que nunca es tarde para empezar otra vez, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, no la humana, porque la humana no sirve de mucho, ¿verdad? Hay personas muy inteligentes para hacer cosas aquí en la tierra y está bien, ¿verdad? Uno se tiene que superar, pero qué mejor pedirle a Dios la sabiduría que viene de lo alto. Hoy hemos hablado sobre una diferencia de la sabiduría humana a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y sabemos que la sabiduría humana es una sabiduría que es independiente de Dios. O sea, no necesitas a Dios porque tú crees que tú lo puedes solucionar. Entonces, la sabiduría humana, como los ateos, como algunas personas que dicen, no, pues yo no necesito a Dios. Creo que todos necesitamos a Dios. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de Dios porque Él es nuestro creador. Pero la sabiduría humana te dice, tú puedes ser independiente de Dios, pero el fin de esa sabiduría va a ser la muerte. ¿Verdad? Va a ser la muerte. Pero sabemos también que la sabiduría divina es totalmente confiable, es su fin, es la vida plena. Entonces ahí es donde nosotros queremos ir y querer llevar a las personas, como dijo Pablo, no ceso de enseñar y hermanos, no vamos a cesar de enseñar la palabra de Dios porque es la que nos va a llevar a la vida eterna. Hermano. Primeramente Dios, que pronto podamos estar otra vez en nuestras clases de estudio bíblico aquí en la iglesia. Doy gracias a Dios también por aquellos maestros en esta iglesia que han tomado, que todos estos años que hemos trabajado en educación cristiana han hecho el esfuerzo de prepararse semana con semana para enseñar a sus discípulos. Y si nos están mirando, hermanos, maestros, no se desalienten. Lo que ustedes han hecho no es en vano, dice la palabra de Dios. El trabajo que ustedes hacen, Dios lo mira y el Señor les va a recompensar. Sigan adelante estudiando la palabra de Dios. Y hermanos alumnos que nos están mirando también, escudriñen la palabra de Dios. Es cierto que a lo mejor no tienen un maestro ahí a quien pueden hacer muchas preguntas, pero le pueden hablar al pastor si tienen preguntas o para que Él pueda ayudarles a contestar esas preguntas. Pero más que nada tenemos al Espíritu Santo, que es el gran maestro, el autor de la palabra de Dios. Oramos, luego leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo sin duda que va a estar hablando a nuestra vida. Ahí donde están, hermanos, escudriñen la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer y es la manera más grande que tenemos de demostrarle a Dios que lo amamos, escudriñando su palabra, aprendiéndola y obedeciéndola. Así es. Bueno, mis hermanos, quiero terminar con esta escritura en Santiago, capítulo 3, versículo 15, ya que Santiago describe la sabiduría humana como terrenal, animal y diabólica. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Se oye feo, pero dice que la sabiduría humana es terrenal, es animal y es diabólica. Y también Pablo le dice a los corintios, ¿verdad? Que Dios condenará la sabiduría de este mundo y promete acabar con ella. Él dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé
el entendimiento de los entendidos. Entonces, al final de cuentas, usted y yo, donde vamos a obtener el conocimiento y la verdadera sabiduría es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera como nosotros ser sabios, como ser inteligentes, como tener cordura, si no es a través de la palabra de Dios. Entonces, como decía nuestro hermano, les animamos, no se desanime. Maestros, vamos a prepararnos para enseñar bien, tenemos una responsabilidad. Acuérdese que cuando enseñamos el camino correcto, Daniel dice que seremos como las estrellas para siempre, allí dice, ¿verdad? El libro de Daniel. Entonces, creo que vamos a enseñar a nuestros niños, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros jóvenes. Ojalá y que pronto podamos tener unos jóvenes invitados, y a mí me interesa qué piensan ellos de la educación cristiana, porque no sé si están interesados, si están dispuestos a negarse a sí mismos y predicar el evangelio, ¿verdad? Y enseñarles a otros jóvenes en su escuela, en sus trabajos, de la palabra de Dios. Porque a veces decimos, no, es que yo no hablo porque no sé. No habla porque no sabe, porque no quiere, ¿verdad? Porque ya hay herramientas, esta iglesia tiene la herramienta, su discipulado, usted tiene la herramienta, la palabra de Dios. Entonces no hay excusa para nosotros poder enseñarles a otros y enseñarlos al buen camino. Ya estamos casi para terminar. Si quiere decir unas palabras, mi hermano, y pronto nos vemos el domingo. Aquí nos vamos a ver, pero hermano, antes de irnos. No, hermano, solamente agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes, de estar aquí en la iglesia, de estar con ustedes y pues decirles que les amamos y que el Señor les ama y está con ustedes y está tan cerca como su Biblia, Sí. Y como una oración. Amén. Entonces, mis amados hermanos, los bendecimos. Hemos tenido este tiempo especial con ustedes y nos da mucho gusto poder hacer esto. Cada vez nos acostumbramos un poquito más no nos acostumbramos, pero nos sentimos un poquito más cómodos estando aquí. Pero le damos gracias a Dios porque Él es el que nos ha ayudado en este tiempo. Queremos hacer una oración para que Dios le fortalezca, Dios le ayude y Dios le dé la gracia para continuar en medio de cualquier situación. Si usted está pasando por una necesidad, tenemos oración todos los días. Usted nomás mándenos las por Facebook y ahí vamos a estar orando. Si tiene algo que quiera compartir, un testimonio, también compártalo ahí a través de las redes sociales. Nosotros estaremos contentos de orar por usted y oír que Dios está obrando. Si usted está pasando por un desánimo, vamos a orar para que Dios le ayude y usted pueda salir en el nombre de Jesús adelante. Padre, yo te doy gracias porque sabemos, Señor, que tú eres el único camino al cielo. Sabemos que tú eres el único que nos guarda, nos cuida, nos ha ayudado, Señor, en este tiempo. Algunos de nuestros recursos se han terminado, algunos tal vez pasamos por situaciones que no sabemos cómo actuar, qué hacer, pero tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado una sabiduría que viene de lo alto y lo necesitamos en este tiempo, Señor. Necesitamos tu guianza, tu dirección y solamente lo podemos hacer a través de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, ayuda a mis hermanos, aquel que está atravesando alguna situación adversa, difícil, complicada en su vida. Ven, Señor, en este mismo instante y dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale tu gracia, dale tu favor que no se puede comprar con ningún dinero. Señor, yo te lo pido, Señor, que tú les ayudes y que tú estés, Señor, en cualquier situación. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bendiciones y nos vemos pronto.